Oye, no miro. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos de inmediato a recibir al vicepresidente ejecutivo del CONEP, al señor César Dargam, que nos acompaña. Bienvenido, buen día. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, César. Bueno, una suspensión ayer de la reunión que estaba pautada para la discusión del tema salarial. ¿Ha avanzado el sector empresarial en la propuesta que piensa hacer en el contexto del Comité Nacional de Salarios? Sí, y de hecho creo que más que una suspensión es parte de la dinámica de este proceso. Recordemos que la última resolución del Comité Nacional de Salarios del 2023 fue en marzo. Esos 2 años se cumplen en el mes de marzo. Es complejo el tomar decisiones y alinear posiciones. Nosotros vimos, por ejemplo, el gobierno hizo un planteamiento en boca del presidente Luis Abinader, luego el sector sindical también, y nosotros estamos recogiendo con los diferentes sectores de empresas cuál podría ser la propuesta. ¿De cuál propuesta estamos partiendo la conversación? ¿De la que hizo el gobierno o el gobierno y los sindicatos se pusieron de acuerdo para apoyar una? Se habla de un 20 y de un 30%. Sí, pero lo que creo que ha faltado en la discusión son criterios claros de cómo llegamos a esos números. Exacto. Porque decir un 20, un 30, un 40, no. Nosotros quisiéramos poner sobre la mesa elementos que nos permitan de manera objetiva llegar a un número. Por ejemplo, cuando se hizo el último ajuste de salario, nosotros teníamos unos topes inflacionarios, no solamente aquí en República Dominicana, eran olas inflacionarias globales de doble dígito, es decir, una inflación por encima de un 10%. En ese momento que los trabajadores decían, miren, vamos a hacer una indexación automática por inflación. Le decíamos, no es conveniente porque lo normal en nuestro país es que la inflación sea baja. ¿Y qué ocurrió en estos últimos 2 años? En el año 2024 un 3.3, en el año 2023 sí, un 3.5. 2024 el Banco Central dice 3.35. Y el año 2023 un 3.5. Entonces, si fuese solamente inflación, estamos hablando de números que son bastante distintos. En el caso del quintil, que también el Banco Central se ocupa de colocarlo en la agenda, ¿cuánto que cuesta el último? Laura dijo ahorita como 20 y pico de mil. La canasta básica del último quintil está ahora mismo en más o menos 40 mil pesos. 40 mil. Sí. Sin embargo, para el cálculo... Sí, tenemos 10.000 abajo. Más grave el caso. Para el cálculo se entiende que en un hogar más de una persona produce. Aporta. Y que eso también es lo necesario para una familia de por lo menos 4 personas. Pero más allá de tecnicismo, yo creo que lo que quisiera repetir es que hay mucha conciencia y sensibilidad por parte del sector empleador de la necesidad de abordar el tema del salario con seriedad. No solamente el salario nominal y que estemos hablando de si son 20.000, 23.000, 25.000 pesos, es el salario real. Y esa discusión mucho más amplia y profunda es la que realmente tenemos que tener. ¿Y en qué contexto se tiene que dar esa discusión? En el Comité Nacional de Salarios es el espacio por excelencia, es un espacio tripartito. Sin embargo, no hay condiciones que permitan abordar de manera objetiva esta situación y por eso lo que hacemos es aportar los elementos que se puedan discutir. ¿A qué me refiero? Nosotros de las 3 partes, 2 han puesto un número sobre la mesa. 20 y 30 respectivamente. Imaginémonos que mañana el sector empleador vaya con otro número. Que normalmente ronden un 10. ¿Por qué uno o por qué el otro? O sea, objetivamente, digamos, ¿en qué tú estás sustentando tu posición? ¿Cómo podemos hacer esto sostenible en el tiempo? César, ¿cómo llegaríamos digamos, al punto reflexivo de juntar los elementos que tengan que ver con el salario como para llegar a un reajuste real o a un reajuste que permita ir llevando esto a una realidad? Por ejemplo, ya mencionaba lo de la inflación, 3.35. El país tiene 17 salarios mínimos. Hablaba del quintil, 40.000 y tanto. Es decir, ¿cuál otro factor tendríamos que colocar sobre la mesa para hacer una estrategia? No solo de decir que vamos a aumentar un 5 o un 10, sino en tantos años tenemos que llegar a este punto. Hay elementos que son del mercado local y te agregaría 2 más. Veamos cómo va la productividad en la República Dominicana. Porque cualquier orientación orientada a mejorar las condiciones de salario también debe repercutir positivamente en aumentar la productividad. Nosotros hemos tenido un aumento ligero de productividad en los últimos años, según lo que publica el Consejo Nacional de Competitividad, esto es más o menos un 2% anual. Veamos el tema de informalidad, no porque el salario genere mayor informalidad, sino porque una de las causas precisamente de la misma es precisamente los costos asociados que van más allá del salario nominal, el pasivo laboral.
Y en adición a eso también veamos qué está ocurriendo en la región. Según publica la revista Bloomberg ahora, en enero de este año, ya los países de la región han anunciado por dónde irían los ajustes de este año, en promedio por un 12%. Tienes la excepción de Argentina, que es una situación bastante compleja, está por encima de un 30%, pero los países de la región están ajustando un 12, un 8, un 9%. No estoy diciendo que eso sea lo que ocurre en la República Dominicana. Lo que estoy diciendo es que si en el tiempo nos programamos y tenemos criterios claros, esto debe ser un proceso casi automático. No ha ocurrido así hasta ahora, se discuten números y por eso estamos en la mejor disposición de en la próxima reunión César, aportar algunos de estos ayer elementos. los sindicalistas, a propósito de la prórroga que pidió el sector empresarial de esta reunión, decían que todo era una táctica dilatoria para ustedes luego ya presentar, para que el sector empresarial presente la propuesta que siempre han tenido bajo la manga de la cesantía, de que sí se hable. ¿En qué está eso? No es táctica dilatoria y de hecho en un ambiente de paz laboral como el que hay, una excelente relación y comunicación y conversación siempre con el sector sindical, a veces se despachan con unos adjetivos que creo que no se corresponden con la realidad. No es táctica dilatoria porque tal y como dije, los 2 años del salario vencen en marzo de este año, o sea, estamos a tiempo, se ha convocado con suficiente antelación. Yo creo que ha habido una voluntad manifiesta. Los 2 últimos ajustes salariales, el del 23 y el del 21, han sido de los 2 ajustes más altos que hemos tenido en esta etapa más reciente. Hubo un 24 en el año 2021 y hubo un 19 en el año 2023. Entonces hay voluntad. ¿Qué sucede con la cesantía? También se ha sido muy tajante por algunos amigos del sector sindical de decir no mezclemos los temas, pero todo tiene que ver. Tenemos que abordar de manera integral el tema laboral en la República Dominicana. Por cada peso de salario en el primer año de un trabajador se pueden generar hasta 64 centavos adicionales de costos asociados precisamente a diferentes factores. Las contribuciones obligatorias de seguridad social, el Infotep, lo que genera el propio salario. Si se ejerce el desahucio, la cesantía es un costo adicional. Entonces veámoslo de manera conjunta. Percio mencionaba qué otras cosas. Mira, la indexación del impuesto sobre la renta para las categorías salariales. El salario mínimo está exento, pero las otras categorías, cuando tú le ajustas el impuesto sobre la renta, deprimes el salario nominal y eso te afecta en la realidad del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, queremos tener esta conversación de manera objetiva, que esto sea algo normal, esto no tiene que ser conflictivo y por el contrario, que nos permita programarnos y seguir avanzando en muchos otros temas. ¿Pero ven alguna posibilidad de que se dé ese contexto? Porque el gobierno parece tener su agenda muy clara. Llevan su reforma laboral al Congreso, eso parece que lleva un ritmo bastante acelerado, llevan su agenda del Comité Nacional de Salarios también por su cuenta, el tema de la seguridad social, que se supone que es un tema prioritario, según dijo el presidente en su discurso, no se ha visto ninguna propuesta todavía de que eso se vaya a movilizar. Entonces, ¿en qué escenario debería darse esta discusión? ¿Cómo consolidar este tema? Yo creo que esto es parte de esa dinámica que ocurre previo a estas conversaciones. Sin embargo, así como he hablado de los ajustes más altos que hemos tenido, también todos los últimos ajustes se han dado por consenso. Tanto el Comité Nacional de Salario como el Congreso Nacional pueden tomar decisiones. El tema es si queremos que esas decisiones estemos todos de acuerdo o si una o dos de las partes quisieran imponerse a la otra. Si ese fuese el camino, ahí están las condiciones para hacerlo. Nosotros entendemos de que no, de que podemos conversar, objetivamente analizar los elementos que tenemos sobre la mesa y en los próximos días hacer un anuncio positivo al país y seguir trabajando. César, el gobierno ha anunciado, ha dicho en algún momento, incluso en boca del presidente, que hay el propósito de duplicar el Producto Interno Bruto al 2036, ¿verdad? 36. ¿Es posible estructurar un acuerdo que vaya llevando la parte salarial a, digamos, a un ingreso digno a los trabajadores, involucrando todo el factor? Porque, por ejemplo, el tema de cesantía, que lo hemos tenido bloqueado, frisado, obviamente es algo que se puede manejar sin que necesariamente se afecte a los trabajadores, pero sí afectaría al Estado como elemento fiscal, que nunca se habla, nunca es un tema que se coloca sobre la mesa. Pero pudiéramos tener esa conversación integral como para que esa sea una estrategia en que se empodere todo el mundo, no solo en producir, sino en que
los trabajadores toquen de manera clara un ingreso. Debe ser así. Nosotros, toda esta teoría de desarrollo económico y de macroeconomía y de cifras, al final del día tiene que ser capaz de cambiarle la vida a las personas. Si los trabajadores dominicanos, si el ciudadano dominicano no siente esa mejoría, de nada sirve entonces ese desarrollo económico que podemos mostrar. Ahora, la realidad es de que somos el país de nuestra región que más ha crecido en estos últimos años. Un crecimiento por encima de un 5% en condiciones muy adversas es algo positivo. Para llegar a esa meta de duplicar el tamaño de nuestra economía, el crecimiento debe ser aún más acelerado y mayor. Y este tipo de elementos deben ser parte de la conversación. Pero el gobierno se ha sentado con el sector empresarial face to face para discutir cómo llegamos a esa meta. Sí, lo hemos conversado y lo seguimos conversando. Específicamente esta meta, el liderazgo lo tiene el Consejo Nacional de Competitividad. De hecho, hemos realizado un ejercicio bastante interesante de cruzar los indicadores de la Convención Empresarial con los de Meta 2036, irnos a fuentes oficiales de datos y estadísticas y permitir monitorear en el tiempo qué está ocurriendo bien y qué no. Es decir, que pudiéramos pensar que es una meta alcanzable, lograble. Es alcanzable, es inspiradora, es un poco difícil, pero creo que hay voluntad de todas las partes de trabajar hacia ella. Y trabajar hacia ella implica precisamente tener en cuenta todos estos elementos. ¿Y el Consejo Económico y Social va a jugar algún rol en este tipo de discusiones? Hasta ahora no lo ha jugado. Ojalá en algún momento logre agotar un proceso interno que permita su fortalecimiento institucional, que permita garantizar una mayor representatividad, que permita que las discusiones se orienten a objetivos de interés común. No siempre vamos a estar de acuerdo. El Consejo Económico y Social, conformado por una variedad diversa de representantes de todos los sectores, tiene que tener la capacidad, como ha ocurrido en algunos momentos de nuestra historia, de identificar esos puntos y poder avanzar. Lamentablemente, hasta este momento eso no ha sido posible. Pero mirando la composición del CES, ¿están ahí los sectores que pueden tener esas discusiones con sentido de aplicación o como decía el viejito allá, o ese papel gatado? No, yo creo que no. Yo creo que ahí en la presencia del sector social, del sector laboral, del sector empresarial, el gobierno representado, consulta a la oposición, que me parece también bastante relevante y ha ocurrido en momentos importantes. Entonces, esa representatividad lo que requiere es algún tipo de mecanismo que oriente esas conversaciones a resultados concretos. Pero uno observa que cuando los gobiernos se quieren deshacer de algún problema, lo tiran para hacer. Pero uno observa que no hay una muestra de interés de que ahí se encuentre una solución, que se busque sugerencia o hacerle caso a lo que sale de ahí. Mira, el CES ha tenido luces y sombras, y entre las luces entiendo el rol que está llamado a jugar en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la concertación del Pacto Educativo lo tuvo, en la concertación del Pacto Eléctrico, en una crisis política como la que vivimos en el año 2020 y el diálogo que se creó. Todo eso fueron momentos de luz en el CES. Ahora, cuando se entra en una dinámica de conversaciones que no nos llevan a ningún lugar e incapacidad de arribar a acuerdos, entonces deja un sentimiento un poco frustratorio. Sin embargo, es lo que quisiéramos que realmente cambie. Con el tema eléctrico, ¿cuál es la perspectiva del CONEP con lo que ha estado ocurriendo a nivel del aumento de la cantidad de apagones? Es parte de todo el abordaje del sector eléctrico. Nosotros hablando de todos estos temas y todavía año por año miles de millones de dólares se están quemando en subsidios por pérdidas insostenibles de las distribuidoras. Entonces, si no se pone atención, los recursos que requiere realmente el Estado para suplir otras necesidades nunca estarán disponibles, nunca serán suficientes. Con este tema nosotros hemos apoyado todas las medidas que van orientadas precisamente a combatir el fraude, a combatir la informalidad, a que el que pueda pagar la luz la pague. Laura, si yo puedo pagar la luz, yo no necesito un subsidio del Estado, pero aquí hay dominicanos y dominicanas que no pueden pagar la luz. Y para poder orientar y focalizar los subsidios en esos que no pueden, hay que hacer el cobro de aquellos que sí pueden hacerlo. Entonces, la combinación de medidas que a veces son poco populares o poco simpáticas, pero que procuran enfrentar este tipo de situaciones de años, es algo que nosotros hemos venido apoyando. Digamos que el subsidio lo aporten quienes pagan.
y no el presupuesto no que con el que pague se pueda lograr los equilibrios en aquellos que no pagan. Cosa con la que conceptualmente prácticamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo, pero en términos de lo que está ocurriendo, ¿son estos apagones financieros? Como ha explicado el gobierno, en algún momento se empezó a suplir la totalidad de la energía sin tener la capacidad del cobro de lo que estaba ocurriendo. Y eso te va creando un déficit. Entonces, en la medida que eso se pueda programar y orientar precisamente a que en los circuitos donde el nivel de pago es regular y las pérdidas no son tan marcadas, no ocurran estos apagones. Pero mientras tanto, lo que debemos entender es que no tenemos que los que puedan pagar la electricidad estar cargando en un subsidio a los que sí pueden. Porque estas ideas no son nuevas. Todo el concepto de los circuitos 24 horas partió de ahí, de que donde había un alto nivel de cumplimiento de pago había un alto suministro de energía o muy pocos apagones. Lo que es difícil entender es que en la dinámica actual haya una ola de apagones tan extensa. Sí, y es parte de las medidas que se han venido tomando, vuelvo y te digo, es un conjunto de cosas que deben ocurrir. Despolitizar el sector eléctrico, lograr una gestión eficiente de las distribuidoras, contemplar a futuro cuál es la modalidad que permitiría. Mira, yo te digo algo, así como tenemos serios problemas en la distribución, somos un ejemplo en la generación. Y esos avances que hemos podido tener en la generación, ampliando nuestra matriz, diversificando nuestra matriz, se debe precisamente a una alianza público-privada a través de las empresas generadoras, que son empresas eficientes y rentables. Entonces, pensar cuál es el modelo que podría traer consigo mayor estabilidad en la distribución, despolitizar su gestión, que los perfiles de quienes lleven estas son empresas al final del día. Empresas que tú la tienes que medir por sus resultados y por los números que te están produciendo. Entonces, ¿cómo se justifica que una empresa tenga año tras año pérdidas que sobrepasen el 50%? O que en promedio las 3 empresas tengan pérdidas de alrededor de un 30%. Ninguna empresa privada lo aguantaría. Entonces, ¿por qué con recursos públicos hay que seguir subvencionando la ineficiencia? A propósito que usted mencionaba lo de buscar la forma, el CONEP abogó por el diálogo y el consenso en el tema de la reforma fiscal. ¿Cómo vio el CONEP esa salida repentina y que ya no se ha vuelto a hablar de eso y que todo quedó como una especie de limbo? Nosotros participamos activamente en esa conversación. Nosotros fuimos a los foros a los que fuimos convocados. Planteamos elementos a considerar. Planteamos la necesidad de continuar con la racionalización del gasto y la eficientización del Estado, de medidas administrativas orientadas precisamente a reducir la informalidad y a digitalizar, y con medidas tributarias que hay que verlo. Ahora bien, entendemos que así como fue responsable por parte del gobierno plantear la discusión del tema, un tema que políticamente no es agradable, asimismo, al no darse las condiciones, fue responsable el gobierno de retirar el proyecto que se había presentado. ¿Pero realmente no se dieron las condiciones o el gobierno simplemente no aceptó tal vez esa consulta pública que se hicieron y esos comentarios y en lugar de buscarle la vuelta y volverse a sentar al diálogo o abrir el diálogo, de repente dijo no va y punto? No, yo creo que es un proceso bastante complejo. De hecho, ningún país de nuestra región ha podido, después de la pandemia, agotar un proceso amplio, integral de reforma fiscal. Nosotros entendemos que están las condiciones dadas para que esta conversación continúe, de que si bien es cierto el alcance o la estructura de la reforma planteada no tuvo el apoyo requerido en ese momento, no menos cierto es que hay muchas otras acciones que pueden continuarse implementando, César, y para eso estamos en la mejor disposición de seguirlo haciendo. A propósito de la reforma, cuando uno habla con el gobierno, uno tiene la impresión que el gobierno está convencido que nadie quiere pagar impuestos, que ningún sector quiere pagar impuestos al final. ¿Qué fue lo que falló? Porque el gobierno parece frustrado en el intento, o digamos en el segundo intento de haber pasado una reforma. Usted dice es malo plantear la reforma, pero también es peor tener un presupuesto deficitario que nos quite capacidad de inversión como país. Yo creo que entender eso, la reforma planteada y lo requerido en la República Dominicana es multidimensional y al final del día todo el mundo se verá afectado, pero es requerido. Entonces yo creo que la forma en que se plantea, se comunica, se entiende esa multidimensión, que no todo es solamente el tema de impuestos. Yo lo he mencionado en este programa.
Por cada peso que el gobierno dominicano al día de hoy puede cobrar de ITEVIS, solamente está cobrando 34 centavos. 18 centavos no lo cobra el gobierno porque son parte de algún régimen especial, pero el resto, casi 50 centavos, es por ineficiencias, por contrabando, por comercio ilícito. Entonces, lograr una eficientización tributaria, lograr mayores niveles precisamente de la capacidad que se tiene de recaudación, son de las cosas que pueden seguir ocurriendo. Y estamos apoyando precisamente que esto pueda darse. César, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a César Dargam, vicepresidente ejecutivo del CONEP. Vamos también a despedir esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.